Señoras y señores, damas y caballeros, antes de iniciar la ceremonia, algunas indicaciones previas. En primer lugar, muy buenos días para todos ustedes, sean bienvenidos a esta casa, el Paraninfo de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos a este evento organizado por la Universidad de San Marcos, por la Universidad Cayetano Heredia, por el Ministerio de Salud, por el Colegio Médico, por la Organización Panamericana de Salud y por UNICEF. Se les ha pasado un correo indicando las instalaciones, la ubicación del cafetín y la ubicación de los servicios higiénicos. De igual manera, deseo resaltar que tenemos dos puertas por donde ustedes han ingresado, que si hubiera alguna emergencia, alguna necesidad de evacuar rápidamente, lo hagamos por los dos lados, con calma. Este edificio tiene más de 150 años, está bien construido y hasta ahora no se ha caído en todos los movimientos sísmicos que ha habido en Lima. Esperemos que no pase nada el día de hoy. De igual manera, solicitamos a ustedes, por favor, sean tan amables y tan gentiles de los celulares, colocarlos en modo vibrador o en modo silencioso para no interrumpir este simposio. Debo señalar también que estamos siendo grabados por RTV San Marcos y por TV Salud San Fernando. Se está transmitiendo en vivo el link medicina.unmsm. Con las indicaciones dadas, con la gentileza de ustedes, vamos a dar inicio a la ceremonia. RTV, TV Salud, cuenta regresiva, me indican. Muy buenos días, señoras y señores, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento, a este simposio de atención primaria de salud en el Perú, a 40 años de la declaración de Alma Ata, recordar y reflexionar para actuar. Este simposio está organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por el Ministerio de Salud, por el Colegio Médico del Perú, por la Organización Panamericana de la Salud y por UNICEF. Vamos a iniciar dando la bienvenida a las autoridades que el día de hoy van a distinguir la mesa. En primer lugar, invitamos al señor doctor Diego Rolando Venegas Ojeda, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento, Ministerio de Salud. Hacemos extensiva la invitación al doctor Sergio Gerardo Roncero Medrano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos acompaña la doctora Inés Bustamante Chávez, vicedecana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el doctor Eric Roselin, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OMS Perú. Estamos transmitiendo en vivo RTV San Marcos, TV Salud San Fernando. Para dar inicio a este simposio, como acto protocolar, voy a pedirles, por favor, se pongan de pie para poder entonar las notas sagradas de nuestro himno nacional.
Declaración de Alma Ata. Han pasado 40 años y parece que fue ayer cuando en estas aulas se disertaba el inicio de esta declaración. A continuación, me es grato presentar y anunciar las palabras de bienvenida del doctor Gerardo Roncero Medrano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, señor viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, Diego Rolando Venegas Ojeda, doctora Inés Bustamante Chávez, vicedecana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Eric Rosling, representante adjunto interino de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Fernando Carbone, exministro de Salud, doctora Pilar Macetti, exministra de Salud, ambos exalumnos de esta gloriosa facultad, señores autoridades, señores alumnos, invitados. Nuestro idioma tiene palabras que encierran en su definición una particular ambivalencia. Utopía es uno de esos vocablos que nos ofrece dos conceptos aparentemente antagonistas. Por una parte, la utopía se refiere a un sistema ideal de justicia, mientras que la segunda sección nos describe un plan irrealizable. La historia de la salud global nos ofrece esa misma contradicción, una cara de esperanza contra otra de devastador desaliento. En esta historia no están ausentes los fracasos estrepitosos, pero en ocasiones no muestran victorias quizás pequeñas, pero victorias al fin. Uno de esos momentos de triunfo fue el día en que la salud pública dejó por un instante su carácter de improbable para convertirse en un proyecto verdadero y tangible. Este evento memorable tuvo lugar en la ciudad de Alma Ata, hoy Almaty, en un lejano 1978. La Conferencia Internacional sobre Atención Integral, Atención Primaria en Salud de Alma Ata fue realizada en Kazajistán del 6 al 12 de septiembre del año 1978 y fue el evento político en políticas de salud internacional más importante de la década. La conferencia fue organizada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y UNICEF, y patronizada por la entonces Rusia. La síntesis de sus intenciones se expresa en la Declaración de Alma Ata, subrayando la importancia de la atención primaria de salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. Su lema fue Salud para Todos en el año 2000. En ella participaron 134 países y 67 organizaciones internacionales. Han pasado 40 años desde Alma Ata y el objetivo del cuidado primario de la salud aún no es realizable. Obviamente no se han cumplido sus intenciones y aunque parecen ocasionalmente en los planes electorales de nuestros políticos, el cuidado primario de la salud es aún el patito feo de los sistemas globales de salud. Y eso es algo que tenemos que cambiar y uno de los propósitos de estas reuniones, que han sido organizadas conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud y con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tratan de organizarlo de esa manera. Es un deber ineludible que tenemos todos los que conformamos estos núcleos, desde la universidad, el Estado y las organizaciones internacionales, promover la atención primaria en salud, promover la atención integral en salud, porque es el único recurso que tenemos para poder mejorar la calidad de la atención en nuestro país. Es un deber ineludible y que tenemos que cumplirlo. Adicionalmente, yo quiero destacar en este momento un punto de inflexión de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y este punto de inflexión es que las dos universidades más importantes del país con escuelas de medicina, la Escuela de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad
Peruana Cayetana Heredia, a través de sus facultades de Medicina y Salud Pública, se han puesto de acuerdo para organizar 3 eventos alrededor de un evento importante como fue Alma Ata. Pero creemos que esto, siendo muy importante, necesita proseguir en el tiempo. No podemos abandonarlo. Pero así como Cayetano y San Marcos, San Fernando se unen en un propósito común, necesitamos que el Estado esté con nosotros también. Y le pedimos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, que comparta con nosotros todas aquellas cosas que debemos realizar. Estamos dispuestos a trabajar para 2 cosas que creo que son las más importantes que tiene el país: mejorar su salud y mejorar su educación. Y estos son 2 elementos que no son incompatibles, que no son paralelos, van en conjunto. Cuando tengamos una mejor educación, no solamente universitaria, sino la básica sobre todo, nosotros vamos a poder tener un buen profesional, y un profesional que realmente sirva al país. Hoy día, antes de entrar a la ceremonia, estuvimos conversando con Pilar, con Fernando y con nuestros amigos, con Inés Bustamante, sobre cómo está cambiando la educación en el país, y nos acordábamos de algunos de nuestros maestros, ¿no? Recordábamos el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, al doctor Cuba, y lo que padecíamos con él cuando aprendíamos neurología, y cómo nosotros estudiábamos no para pedir exámenes de laboratorio, exámenes auxiliares o imágenes, sino estudiábamos para comprender a la persona, para interrogarla, para examinarla, para hablar con ellos, para comprender sus problemas, y lo cual está cambiando radicalmente. Y ha cambiado muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando uno va y comienza a enseñar y comienza a visitar un hospital, siente que está en otro mundo, que está en otro momento, que es otra forma de entender la vida. Y tenemos que cambiar, pero también tenemos que hacer cambiar un poco a nuestros estudiantes y hacerlos comprender que primero es la persona, primero es el ser humano. Primero tenemos que comunicarnos bien con ellos. Y ese es un deber que tenemos. La universidad como formadora tiene ese compromiso, y el alumno, sobre todo, los que estudian ciencias de la salud, no solamente los médicos, sino todo el componente de ciencias de la salud, tiene que comprender que la persona sigue siendo el elemento fundamental. Son personas enfermas y debemos comprenderlos y actuar como tales. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Estoy muy orgulloso, los sanfernandinos estamos orgullosos de que esta sea el primer evento de los 3 que están programados, que se haya realizado en el Paraninfo de nuestra gloriosa facultad. Espero que este trabajo intenso que se va a desarrollar el día de hoy, desde las 8:30 hemos empezado puntual y debe terminar a 5:30, sea valioso para comprender y para elaborar los planes y para desarrollarlos a largo plazo, con el compromiso de todas aquellas instituciones que tienen y que se deben al bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Sergio Gerardo Ronceros Medrano. A continuación, las palabras de la vicedecana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, doctora Inés Bustamante Chávez. Buenos días, doctor Diego Rolando Venegas Ojeda, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud. Doctor Gerardo Ronceros Medrano, decano de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Eric Russelin, representante adjunto interino de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú. Doctora Pilar Macetti, doctor Fernando Carbone, autoridades, docentes, estudiantes y participantes en general. Como bien decía el doctor Ronceros,
En septiembre se van a cumplir los 40 años de Alma Ata, de la declaración de Alma Ata, que fue simbólicamente un evento muy importante porque se reconoció las inequidades que existen en salud. Y la salud es un derecho que todos deberíamos tener acceso, y no solo acceso, sino una calidad de atención de primer nivel. Y se vio que la atención primaria de la salud era una estrategia muy importante para poder atender la salud de la población mundial en este marco de inequidades, reconociendo los determinantes sociales de la salud, la importancia de un trabajo intersectorial. Y definitivamente hemos avanzado, pero hay muchos asuntos pendientes, ¿no? Y lamentablemente vivimos un contexto en que la inequidad está creciendo, o sea, tanto entre países como al interior de los países, y la epidemiología de las enfermedades también se está complejizando porque tenemos, por ejemplo, las enfermedades crónicas, enfermedades neuropsiquiátricas, y cómo incorporar ese tipo para poder tener una atención integral en el primer nivel de atención que incorpore una visión de salud integral, ¿no? Que justo como comentaba el doctor Ronceros, estuvimos conversando con la doctora Massetti, el doctor Carbone, el doctor Roseló, de la importancia de una atención integral. O sea, la salud no es fragmentada, la salud es integral. Entonces tenemos una serie de retos y la atención primaria de la salud es un reto importante para fortalecer nuestro sistema nacional de salud. Entonces, creemos que por eso que se han organizado entre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia este evento, y como ustedes han visto se llama Simposio Atención Primaria en la Salud en el Perú a 40 años de la Declaración Alma Ata, recordar y reflexionar para actuar. O sea, creo que lo importante es reflexionar y a su vez plantear propuestas de cómo podemos reforzar la atención primaria de la salud, ¿no? Este evento está siendo organizado por 2 universidades en coordinación con el Ministerio de Salud, UNICEF y OPS, porque la academia tiene el rol de formar a las nuevas generaciones. Por eso que me parece gratificante ver tantos jóvenes. Algunos de ustedes probablemente sean ministros, esperemos, por la formación que están teniendo. Y qué bueno que estén aquí y puedan sentir lo que es la atención primaria de la salud, ¿no? Además, tenemos el rol de investigar, de generar evidencias. Nosotros desde la Facultad de Salud Pública tenemos varias intervenciones, investigaciones para ver cómo aportar para la construcción de una atención primaria en salud que se base en evidencias, ¿no? Y que permita un uso eficiente de los recursos. Entonces, creemos que este evento, bueno, vamos a tener al doctor Eugenio Villar, que nos va a hablar de lo que fue la Declaración Alma Ata, los conceptos y principios. También vamos a tener la conferencia magistral a cargo del doctor Marcos Cueto, quien nos va a poner en contexto, ¿no? Porque no podemos tener una visión de lo que es la atención primaria de la salud actual si no lo vemos desde una perspectiva histórica. Entonces, él nos va a trabajar ese tema. Y de ahí vamos a tener también un panel con el doctor David Tejada, Raúl González, Olga Izaza y Liliana Cavani. Y finalmente vamos a tener también una mesa redonda en la que vamos a tener ministros de 4 décadas, que va a ser importante porque no solo es tener la perspectiva histórica de lo que ha sido Alma Ata, tener los conceptos y principios, sino cómo se ha avanzado en estas 4 décadas y cuáles son los retos pendientes y qué acciones tenemos que hacer, ¿no? Como les decía al inicio, es recordar y reflexionar para actuar.
O sea, esperemos que podamos, al finalizar este simposio, tener algunas ideas que puedan ayudar a avanzar lo que es la atención primaria de salud en el Perú, que es una necesidad muy importante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Inés Bustamante Chávez, vicedecana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La doctora Bustamante ha referido el programa, el cual se les ha enviado a cada uno de ustedes a sus correos. No se ha impreso para repartirlo, porque estamos en la Universidad de San Marcos comprometidos con cero papel para cuidar el medio ambiente. Quisiéramos en este momento saludar la presencia de la doctora Olga Izaza, representante de UNICEF adjunta interina. Bienvenida, doctora. De igual manera, la presencia y participación de la doctora Liliana Cavani Ravelo, decana nacional del Colegio Médico del Perú. Bienvenida, doctora. Señoras y señores, a continuación, el acto de inauguración del Simposio Atención Primaria de la Salud en el Perú, a 40 años de la Declaración de Alma Ata. Recordar, reflexionar para actuar, a cargo del Viceministro de Prestación y Aseguramiento del Ministerio de Salud, doctor Diego Rolando Venegas Ojeda. Gracias. Muy buenos días. Doctor Gerardo Ronceros, decano de la Facultad de Medicina de San Fernando. Doctora Inés Bustamante, vicedecana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Eric Russelin, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Doctora Liliana Cavani, decana del Colegio Médico del Perú. Doctor Fernando Carbone, doctora Pilar Macetti, ex ministros de Salud. Autoridades y público en general. Para nosotros es un enorme honor poder empezar estas jornadas organizadas por las facultades de Medicina de San Fernando y de Cayetano Heredia. En primer lugar, reciban el saludo de nuestra ministra de Salud, doctora Silvia Pesa. Y nosotros definitivamente estamos sumamente comprometidos con la atención primaria. Y permítame empezar este acto de inauguración, primero rindiendo homenaje a un ilustre médico peruano que recibió la distinción internacional de Héroe de la Salud Pública en las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en febrero de 2012, el doctor David Tejada de Rivero, quien ejerció entre los años 74 y 85 el cargo de subdirector general de la Organización Mundial de la Salud y fue ministro de Salud en los años 85-89. Ha destacado por su liderazgo como coordinador general de esta Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata, que se celebró en Kazajstán el 6 de septiembre de 1938. Imposible hablar sobre los 40 años de la Declaración de Alma Ata sin mencionar a quien fue protagonista de ese histórico evento. Hace 40 años, la Declaración de Alma Ata definió la importancia y la urgencia de mejorar la atención primaria de la salud, como una estrategia, pero sobre todo como un conjunto de valores rectores para elevar la calidad de la salud de las naciones. Un conjunto de principios para la organización de los servicios de salud y una variedad de criterios para abordar las necesidades sanitarias prioritarias y los determinantes fundamentales de la salud. La Declaración de Alma Ata ha tenido una influencia importante en la visión de quienes tenían a su cargo las decisiones acerca de la salud pública en el Perú. En este sentido, se pueden mencionar dos componentes
importantes que se originan de aquella declaración. En primer lugar, la atención primaria de la salud, que significa cuidado integral de la salud por todos y para todos. Y en segundo lugar, la participación de la comunidad organizada en la toma de decisiones respecto a las acciones de salud. 40 años después de la declaración de Alma-Ata, nos encontramos en una sociedad que privilegia la atención especializada en lugar de la atención primaria. Por ello, vemos hospitales saturados, brechas de recurso humano cada vez mayores, el gasto en salud en incremento por las demandas de inversiones en infraestructura hospitalaria y equipamiento altamente sofisticado para la atención especializada. El acceso limitado a las citas hospitalarias, todo ello nos lleva a un sistema de salud ineficiente, costoso e inequitativo. Los ciudadanos hoy están empoderados de los derechos que les corresponden y por tanto exigen servicios de salud de calidad. Por esta razón, los esfuerzos del Estado están orientados a mejorar el seguro integral de salud, a construir nuevos establecimientos de salud que cuenten con un equipamiento y personal calificado que disminuya la brecha que existe entre esa oferta de servicios. Acortar esta brecha es todo un reto para el país, además de la prevención y promoción para fortalecer el autocuidado como inversión que contribuye al desarrollo. Hoy más que nunca debemos trabajar juntos para el fortalecimiento de políticas que nos ayuden a revalorizar la atención primaria de salud. En este momento venimos trabajando ya en lo que es la implementación de redes integradas de salud, basada en los atributos de la atención primaria de salud. Accesibilidad y primer contacto, que conlleva a un diagnóstico y tratamiento oportuno, reduce las referencias a los especialistas y hace que el sistema de salud sea más eficiente, menos costoso. La longitudinalidad, que es aquella relación personal que establece el médico y el personal de salud con sus pacientes y que brinda una asistencia centrada en la persona, considerando sus valores y preferencias. Medicina centrada en las personas, pero en su contexto, su familia y su comunidad. Por favor, sin responsabilidad y relación con los pacientes, es difícil que tengamos resultados sanitarios óptimos. Otro de los atributos de la atención primaria de salud, la integralidad, que provee una gama de servicios disponibles para solucionar los problemas más frecuentes de la comunidad y que no necesariamente son las mismas para todas las comunidades. Y un cuarto atributo que es fundamental, la coordinación o atención compartida entre los médicos de atención primaria y los médicos especialistas. Para el logro de estos objetivos, el Ministerio de Salud viene implementando esta política de redes integradas de salud y se encuentra abocado a fortalecer el primer nivel de atención de salud. Fíjense, lo que nos cuesta construir un establecimiento de salud, un 1-3, nos está sirviendo para rehabilitar 198 establecimientos de salud del primer nivel de atención, establecimientos de salud que han estado abandonados. En Lima Metropolitana, 58 establecimientos sin agua potable, por ejemplo. Ese es el descuido que se ha tenido del primer nivel de atención. Y además, otra herramienta fundamental que se introduce en la implementación de las redes integradas de salud es establecer y dinamizar por fin un sistema de información único que nos permite implementar tecnologías. La implementación de la historia clínica electrónica, ECALI, la simplificación administrativa, desburocratizando el primer nivel de atención y permitiendo que el personal de salud disponga de más tiempo para la atención sanitaria. La transparencia y la lucha contra la corrupción. Los sistemas de información son una herramienta fundamental para esta lucha. La interoperabilidad que se establece reduce las prácticas corruptas y facilita la rendición de cuentas. La mejora en los servicios del ciudadano, haciéndole accesible el disponer a citas en línea que reducen las colas. La telemedicina. Hoy podemos decir orgullosos que tenemos la red de telesalud más grande de Latinoamérica.
180 establecimientos de salud en 25 regiones del país y lo hemos construido en un tiempo récord, menos de año y medio. Todo esto va a facilitar el intercambio prestacional entre los diferentes subsectores de salud. Retomemos el espíritu de la Declaración de Alma-Ata, que nos permita vencer la anemia y la desnutrición crónica infantil, así como las enfermedades que amenazan a nuestros ciudadanos. Tal como lo hicimos con el cólera varios años atrás. Somos herederos de una rica herencia de Unanue, Carrión, Cayetano y tantos otros compatriotas. Renovemos nuestro compromiso con la atención primaria, que nos llevará a lograr un sistema de salud más eficiente, oportuno, equitativo y libre de corrupción. Hoy, en este sagrado recinto de la historia de la medicina peruana, resonarán más vivas que nunca las palabras de Manuel Núñez Butrón, pionero de la atención primaria en el mundo. Richaritsum puni. Despertad, despertemos, estemos siempre despiertos. Con estas palabras doy por inaugurado el simposio Atención Primaria y la Salud, 40 años de la Declaración Alma-Ata, recordar y reflexionar para actuar. Gracias. De esta manera queda inaugurado el simposio Atención Primaria de la Salud en el Perú, a 40 años de la Declaración de Alma-Ata, recordar y reflexionar para actuar. Damos las gracias por la presencia y participación del doctor Diego Rolando Venegas Ojeda, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud. De igual manera, la presencia y participación del doctor Sergio Gerardo Ronceros Medrano, decano de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro agradecimiento por la presencia y participación de la doctora Inés Bustamante Chávez, vicedecana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y del doctor Eric Roselin, representante adjunto interino de la Organización Panamericana de la Salud, OMS, sede Perú. Un aplauso para todos ellos por su asistencia y participación. Queremos saludar la presencia del doctor Luis Lazo, coordinador nacional del Foro Salud. De igual manera, la presencia y participación del doctor Víctor Zamora, jefe del Gabinete Asesor del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, MIDES. A continuación, es grato presentar la ponencia que lleva por título ¿Qué es la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud? Conceptos y principios, a cargo del doctor Eugenio Villar Montesinos. El doctor Eugenio Villar, médico cirujano, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en Salud Comunitaria en la Escuela de Medicina de Tropical Higiene de Londres y residencia en Salud Internacional de Washington. Ha sido director de Inversiones y Cooperación Externa en el Ministerio de Salud y profesor de Salud Pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es funcionario de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en Suiza, por 25 años y lideró el equipo de determinaciones sociales de salud en el año 2007. Actualmente colabora con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él tiene a cargo esta ponencia. Bienvenido, doctor Eugenio Villar Montesinos. Gracias.
¿Desea que se las pasemos? Sí, por favor, Ya. porque sí. Muy buenos días, dignas autoridades, señoras y señores. Hola, hola. En primer lugar, quería agradecer la invitación para participar en este evento. Quiero decir que me siento muy honrado y emocionado de estar con todos ustedes y con autoridades que han tenido mucho que hacer en el tema de atención primaria y de estar aquí en esta histórica Casa del Conocimiento y la Lucha por la Salud en el Perú. Yo voy a referirme al tema de la Declaración de Alma Ata tal como fue aprobada hace 40 años y voy a permitirme hacer a título enteramente personal algunos comentarios de cara a los cambios que ha habido hace 40 años y a lo que puede ser considerada la salud pública y el desarrollo social en la actualidad. No voy a leer, por supuesto, la declaración extensamente, porque yo creo que ustedes ya la conocen muy bien, pero voy a comentar acápite por acápite, porque me parece que de esa forma voy a poder ser sistemático en los comentarios que voy a hacer. La siguiente, por favor. Esta declaración de Alma Ata tiene 10 acápites, ¿no es cierto?, que resumen el conjunto de lo que se discutió y se aprobó en Alma Ata. Y arranca, por supuesto, esta declaración por los principios y por los valores, como tiene que ser. Y, por supuesto, en ese contexto, la declaración comienza reiterando la Constitución de la OMS del año 46 y 48, en términos de, en primer lugar, el concepto de salud, ¿no?, que ustedes lo conocen muy bien, que es un concepto del estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, que es una definición que sin duda Marcos va a referirse en su ponencia, pero es una definición que encarna el pensamiento social de la salud. Y eso es muy importante porque no es la única definición que, digamos, ha sido enarbolada, pero la Constitución y a partir de la Constitución, la OMS y yo creo que la Comunidad de Salud Pública Internacional la reconoce como la definición de salud. Pero por otro lado también afirma el tema de la salud como un derecho fundamental, que como ustedes saben, estuvo en la Constitución del 46, que entró en vigencia el 48 y que incluso precedió la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. De manera que entonces, de arranque, la Declaración de Alma Ata se centra y se basa en los valores y principios más elevados de la salud pública de aquel entonces y que por supuesto siguen vigentes. Por otro lado también, en el primer acápite, la declaración menciona un tema que es central, que es el tema de la necesidad de una acción intersectorial para la salud, en la medida que la salud depende de los determinantes sociales y por lo tanto para abordar los determinantes sociales hace falta una acción intersectorial que nos permita poder abordar en su integridad esos determinantes subyacentes de la salud. La siguiente, por favor. El segundo acápite, a mi criterio, es quizás el más importante en términos del basamento de la declaración, porque alude al tema de la desigualdad y de la inequidad. El tema de la desigualdad y de la inequidad, que es la desigualdad que es injusta, es un tema central y ha sido un tema central de la salud pública en toda su historia. Ya Alma Ata hace 40 años lo ponía como un tema central a ser abordado en la medida que esto constituía el tema de inequidad en salud, un tema que preocupaba mucho a la población, ¿no? Y es muy importante mencionarlo porque 40 años después de Alma Ata, en este momento, estamos viviendo una situación de inequidad en salud exponencial, una situación de inequidad en salud y de inequidad en el plano social que viene desestabilizando gobiernos y que viene erosionando todo el tejido social de la sociedad. Vale decir que hace 40 años Alma Ata ya visoraba la importancia del tema de inequidad en salud y lo señalaba como un tema central que sigue siendo vigente y quizás ahora más importante que antes. La siguiente, por favor. En el tercer acápite, la declaración de Alma Ata se centra, y sin duda que Marcos también se va a referir, al tema del contexto en el cual, el contexto internacional que se vivía en aquel momento, que estaba asignado en el plano programático por la propuesta del nuevo orden económico internacional. Esta propuesta que fue discutida en la Asamblea General 4 años antes de Alma Ata, en realidad, encarnaba la propuesta de los pobres y de los países subdesarrollados fundamentalmente por un nuevo mundo.
por un mundo en el cual hubiera unas relaciones económicas y sociales más justas. Es en ese marco que surge la Declaración de Alma-Ata, y como el concepto de salud es un concepto social, entonces lógicamente la propuesta del nuevo orden económico internacional iba coherentemente con el tema de la salud, porque salud y desarrollo están intrínsecamente unidos. Igual también menciona en este acápite, que es muy importante por el tema de la relación con el nuevo orden económico internacional, la relación bilateral, bidireccional que existe entre desarrollo y salud, ¿no es cierto? Esta relación que si no hay desarrollo, no hay salud, y que si es que no hay salud, no hay desarrollo, era ya concebida y fue enarbolada en la Declaración de Alma-Ata hace 40 años, y que posteriormente, como saben ustedes, ha sido posteriormente muy desarrollada y con mucha base científica, sobre todo con las contribuciones de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud que presidió Michael Mambo, donde estudió y demostró la vinculación entre desarrollo social, entre determinantes sociales y salud, y particularmente inequidad en salud, como también la relación inversa, vale decir, de cómo la salud contribuye al desarrollo social y al desarrollo económico, que fue desarrollada extensamente por la Comisión de Macroeconomía de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, también presidida por Jeffrey Sachs en su momento. La siguiente, por favor. El cuarto acápite, corto pero sustantivo en relación al tema central que atraviesa toda la Declaración de Alma-Ata, que se refiere al tema de la participación social, el tema de la participación comunitaria. Esto es muy importante porque, como ya ha sido resaltado anteriormente, el tema de la participación social fue fundamental, fue concebido en Alma-Ata en términos de participación de la comunidad, y actualmente ha sido, por supuesto, mucho más ampliado al tema de participación social en el marco democrático, y este es un tema central porque justamente la Declaración de Alma-Ata cuestiona la concepción vertical y tecnocrática de la salud y la asume como el resultado de la movilización y la participación social. La siguiente, por favor. El quinto acápite también es fundamental y alude al tema de la responsabilidad de los gobiernos y el gobierno como garante de derechos. Comienza la declaración hablando de que la salud es un derecho humano fundamental, y en este acápite nos dice que el Estado es el garante. Como es garante de derechos, es garante y tiene la obligación de cuidar y asumir y dirigir las acciones de salud que permitan poder mejorar la salud y disminuir las inequidades en salud. Y esto es muy importante, y quiero aquí mencionar que estos valores y principios de la salud concebida socialmente, de la salud como un derecho, de la salud, por lo tanto, siendo el Estado un garante, son los valores y los principios primigenios de Alma-Ata que a nuestro criterio continúan vigentes en la base del pensamiento de la salud pública y que han sido, a mi criterio personal, fundamentalmente tergiversados por la ideología neoliberal imperante. Alma-Ata en el año 78 no pudo ver lo que vino de la ideología neoliberal y de lo que se constituyó la revolución neoliberal en el sentido del trastocamiento de los valores de justicia social, de equidad, de igualdad, de participación social, a un pensamiento neoliberal que privilegia la acción individual y egoísta del individuo solo frente al mercado. Y entonces, eso a mi criterio es quizás lo más valioso y lo más vigente de Alma-Ata. Vale decir, la necesidad de asirnos de nuestros valores, valores que han sido construidos históricamente por los Homo sapiens y que afirman el tema de la igualdad y de la equidad fundamentalmente, y de la necesidad de que el Estado y el gobierno, representando el bien común, garantice el desarrollo de la salud de una manera equitativa. Este tema de la ideología neoliberal es un tema muy importante que ojalá haya oportunidad de debatir durante el día, porque me parece que nuestro país en particular ha vivido 30 años y todavía aún sigue viviendo de alguna manera de este seguimiento de la ideología neoliberal. En economía le llaman el piloto automático, y es importante reflexionar hasta qué punto los valores que inspiran esta ideología neoliberal son efectivamente contrarios a los valores que inspiraron
la Declaración de Alma-Ata y la Estrategia de Atención Primaria de Salud. La siguiente, por favor. ¿Lo puede leer, sí? Ok. El acápite 6, la conferencia hizo un esfuerzo en la riqueza de los debates por definir lo que era atención primaria de salud. Y este acápite sí me voy a permitir leerlo porque es muy rico y es muy importante. Entonces, la declaración dice que la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial. Vale decir, asistencia sanitaria esencial. No dice atención curativa de salud, ni atención curativa esencial, sino dice asistencia sanitaria esencial. Vale decir que adopta un pensamiento de salud pública en la acción de la salud y en la acción sanitaria. Y menciona que está basada esta asistencia sanitaria en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Se refiere entonces a la importancia de la tecnología, que nadie la puede negar. La tecnología ha traído a la salud y a la medicina grandes posibilidades. Sin embargo, acota, a nuestro criterio correctamente, en términos de que esa tecnología tiene que ser práctica y tiene que ser socialmente aceptable. No lo menciona, pero lo sabemos, que la gran parte de la crisis de la salud moderna, particularmente en los países desarrollados, pero también en nuestros países, ha sido por la predominancia que ha tenido el tema de la tecnología en cuanto representa más intereses comerciales que beneficios para la propia salud. De manera que la referencia a tecnología en la definición es muy importante. Dice también que esta atención primaria debe estar puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Menciona entonces el tema de la universalidad, quiere decir que estamos hablando de una asistencia sanitaria esencial que cubra al conjunto de la población y que esté en condiciones de poder ser sustentada a través de los recursos que los propios países y la comunidad internacional puedan movilizar. Menciona también que esta asistencia tiene que darse en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, ¿no es cierto?, que es el concepto que posteriormente ha sido desarrollado como el concepto de ciclo de vida, muy vigente actualmente, con un espíritu de autorresponsabilidad y de autodeterminación. De manera que esta definición es una definición importante que a nuestro criterio sigue teniendo una enorme vigencia y que sintetiza el pensamiento de lo que fue la estrategia y lo que es la estrategia de atención primaria de salud. La siguiente, por favor. Aquí también, en este acápite, menciona y ubica, y esto es muy importante, la atención primaria de salud como una estrategia que tiene que gobernar el conjunto de la acción sanitaria y el conjunto de la acción intersectorial para la salud. Esto es fundamental porque así como fue concebida, lamentablemente ha sido fundamentalmente tergiversada en términos de considerar la atención primaria de salud como un nivel de atención exclusivamente, como lo ha sustentado muy bien desde hace muchos años el doctor David Tejada, o como un proyecto, o como una sección del ministerio. Quiere decir, castrando la concepción integral y comprensiva de gobierno como estrategia del conjunto de la acción sanitaria y reduciéndola a un espacio o a un proyecto o a una acción específica, manteniendo el conjunto de la acción sanitaria con otra dirección. Esto ha sido particularmente vigente en nuestros países durante estos tiempos neoliberales, donde la atención primaria de salud desapareció o fue restringida exclusivamente a una pequeña oficina o a un pequeño proyecto en un Ministerio de Salud, dejando el resto de la acción sanitaria básicamente en manos del mercado y de la salud como una mercancía. De manera que este tema es un tema importante. En este acápite también se enfatiza el tema y la necesidad de la investigación, que ya ha sido referida, como una
actividad sumamente importante que nos permite poder saber hacia dónde vamos. La siguiente, por favor. En este tema, en este acápite, se concibe el tema de la acción sanitaria y la atención primaria de salud, gobernando el continuo, como se llama ahora, de la acción en términos de prevención, promoción, acción curativa, por supuesto, y rehabilitación, y que actualmente también se ha agregado en ese continuo de atención el tema de la acción paliativa, fundamentalmente respondiendo al tema de las enfermedades no transmisibles. La siguiente, por favor. En este acápite, la estrategia enfatiza la necesidad de concebir la atención primaria de salud reconociendo que existen componentes a su interior. Es el tema de la educación, es el tema de nutrición, el tema de agua potable, de la atención materno-infantil, inmunización y los medicamentos. Esto lamentablemente también ha sido tergiversado y ha devenido en que cada uno de estos componentes se constituyeron prácticamente en programas verticales que han tergiversado la integralidad y la necesaria coordinación que cada uno debería tener en favor de una estrategia general. La siguiente, por favor. En este acápite enfatiza el tema entonces de la acción intersectorial para la salud. Esto ha sido, como les mencionaba en un inicio, desarrollado de una manera mucho más específica a partir del trabajo de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, donde se identifican los principales sectores y la necesidad de que la acción para disminuir las inequidades en salud tenga que merecer una acción intersectorial. Acción intersectorial que es fácil y se pensaba que era fácil en el tiempo de Alma Ata, como una coordinación entre sectores. Sin embargo, hemos visto en estos 40 años lo difícil que es poder coordinar sectores que son islas en realidad, y me estoy refiriendo a los ministerios de los gobiernos, y que nos dificultan la necesidad de integración y un enfoque más transversal que nos permite una acción integral. Esto se puede conseguir con más facilidad en el nivel local, pero a veces en el nivel nacional es difícil de hacer. La siguiente, por favor. En este acápite también se menciona y se enfatiza el tema de la participación social como un derecho y como un deber también. Y esto es importante porque no solamente tiene que partir de la exigencia, sino también tiene que partir de la responsabilidad que las autoridades y las organizaciones de base ejerzan para poder moldear el planteamiento y la implementación de la estrategia. La siguiente, por favor. En este acápite también se menciona el tema de la progresividad para alcanzar las metas de salud para todos y la meta de atención primaria de salud, en el sentido de que todos somos conscientes y claros que es imposible poder de la noche a la mañana poder tener la institucionalidad que nos permita poder abordar los temas de salud desde una perspectiva asistencial y también intersectorial. De manera que habla entonces acá del tema de la progresividad, que posteriormente ha sido mejor definido en términos del progresivo universalismo, que ha sido enarbolado por Michael Marmot, y también por el tema del alcance progresivo y el desarrollo progresivo que ha desarrollado el área de los derechos humanos. La siguiente, por favor. En este se enfatiza el tema de que tratándose de un tema complejo, tratándose de un tema multidimensional, la salud, es necesario poder abordarlo desde la oferta con equipos de salud que reflejen las diferentes especialidades, ya sea dentro de la salud propiamente dicha, como también, y eso no fue mencionado en la declaración, pero es evidente actualmente, la necesidad de poder incorporar economistas, sociólogos, antropólogos y diferentes disciplinas que nos permitan de nuevo abordar el tema de una manera intersectorial e interdisciplinaria en un equipo de salud. La siguiente, por favor. Aquí se enfatiza el tema de la atención primaria de salud siendo parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores, de nuevo rechazando el tema de tener atención primaria de salud como una estrategia parcial en el sistema. La declaración dice que la atención primaria de salud es el corazón y el centro del sistema sanitario y por lo tanto debe de implicar el conjunto de las acciones y no solamente un componente aislado y aparte. La siguiente, por favor. Finalmente, la conferencia Alma Ata
concluye haciendo un llamamiento a la comunidad internacional en su conjunto y a los países a fin de que puedan coordinar todos los esfuerzos y coordinar todos los recursos a fin de poder implementar la estrategia. Esto que fue un llamado que fue hecho en la conferencia de Alma-Ata por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF, ha tenido, como todos sabemos, una respuesta muy parcial. La evolución de la cooperación internacional, de la cooperación financiera, de la ayuda al desarrollo, ha sido más bien bastante errática. Ha habido momentos que ha aumentado, particularmente cuando se ha tratado de abordar enfermedades emergentes, como por ejemplo el SIDA, pero actualmente está cayendo y en realidad los recursos para la salud, concebidos de una perspectiva internacional para cooperación, han disminuido. En cambio, los recursos internos movilizados por los países ha habido un aumento sustantivo, pero lamentablemente este aumento en los recursos no ha seguido la estrategia de atención primaria de salud, sino ha seguido otros enfoques, incluyendo los enfoques de concebir el desarrollo de la salud exclusivamente como desarrollo de infraestructura, particularmente hospitalaria. Nadie niega la importancia de la infraestructura y de los hospitales, sin embargo la estrategia de atención primaria de salud ubicaba ese desarrollo dentro del conjunto del desarrollo de la infraestructura y del desarrollo del sector y de la acción sanitaria en el país. Con eso voy a concluir y les agradezco mucho por su atención. Agradecemos la participación de la ponencia, que es la declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de salud, conceptos y principios, a cargo del doctor Eugenio Villar. Queremos también saludar la presencia del doctor Óscar Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud. Bienvenido, doctor. Tenemos ya 3 exministros de Salud en esta casa. Bienvenidos todos ustedes. Engalanan esta ceremonia. Muchas gracias por su asistencia y participación. A continuación, conferencia internacional. Historia de la atención primaria de salud, antecedentes y trascendencia de Alma-Ata, a cargo del doctor Carlos Cueto Caballero. El doctor Carlos Cueto, historiador especializado en historia de la salud, profesor de Casa Osvaldo Cruz, Fío Cruz, editor del Journal Historia Ciencia Saude, PhD por la Universidad de Columbia, postdoctoral del programa de Ciencia, Tecnología, Sociedad del MIT. Fue director del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Profesor visitante de Harvard University, Stanford, New York University y entre otras, miembro de reconocidas asociaciones académicas. Es autor de múltiples publicaciones, entre ellas algunas muy conocidas en nuestro medio, como El valor de la salud, El regreso de las epidemias. Actualmente está escribiendo una obra que él ha titulado Una historia de la Organización Mundial de la Salud. Demos la bienvenida al doctor Marcos Cueto Caballero. Bueno, buenos días. Un gran privilegio estar en este auditorio histórico y quiero comenzar saludando brevemente a los exministros, a los viceministros, vicedecanos, representantes de OPS, de UNICEF, de Colegio Médico, autoridades, profesores y estudiantes, disculpen si olvido alguien más, y agradecer especialmente a Gustavo Franco, a Eugenio Villar, a Carlos Arósquiva y a los otros organizadores de esta importante reunión. Voy a tratar de dar un poco de contexto y explicar qué pasó después de la conferencia de Alma-Ata, ¿no? Esta imagen es del archivo de la Organización Mundial de la Salud, de más o menos el periodo en que se realiza la conferencia. Y es interesante porque muestra un niño en Nigeria con problema de malnutrición y hay varias imágenes de este estilo en este archivo, muy diferentes
a las imágenes que existían de periodos anteriores, de los años 60 o 50. Las imágenes anteriores eran generalmente de aparato de DDT o charlas sobre planificación familiar o penicilina, como había un énfasis en la tecnología. Y en los años 70 es claro percibir que en la OMS y en varias agencias hay como una preocupación por los problemas de pobreza, de desarrollo, que no se pueden resumir en una sola enfermedad como a veces parecía en los años 50 o 60, sino que tienen que ser abordados de una manera integral, ¿no? Por eso creo que hay 4 aspectos que llevan a la reunión de Alma Ata. El primero fue que los programas de salud que habían sido intentados en el periodo anterior, especialmente uno que tuvo un gran financiamiento, que fue el intento de erradicar la malaria, fracasaron, ¿no? Fueron movimientos lanzados en los años 50 contra una enfermedad que era extendida en el medio rural en todo el mundo, con una confianza exagerada en la tecnología, que era en esa época el DDT y las drogas antimaláricas, y se pensaba que entre 5 y 8 años se iba a poder eliminar esa enfermedad. Y eran campañas que se llamaban verticales, porque eran diseñadas de arriba para abajo, con un grupo de expertos que se suponía sabían todo sobre estas dolencias, los malariólogos, y que no era necesario, por ejemplo, la participación de la comunidad o la educación de la comunidad, ¿no? Al poco tiempo se encontraron de que habían problemas técnicos, como que algunas especies del mosquito anófele que transmitía la malaria eran resistentes a los insecticidas, algunas especies de plasmodio eran resistentes a las drogas antimaláricas. Habían problemas culturales, como la población que no aceptaba las operaciones de rociado insecticida, no aceptaba que tomasen muestras de sangre de ellas porque consideraban que eso podía ser usado en un maleficio, que no habían sido tomados en cuenta. Y entonces estas grandes campañas de erradicación de los años 50, a pesar de la gran inversión que hay alrededor de ellas, y ya en los años 60, fracasa en el año 69, hay una Asamblea Mundial de la Salud que retrocede en la idea de erradicación, y hay un sanitarista italiano, Giovanni Berlinguer, que tiene una frase muy famosa que es que la campaña de erradicación erradicó a los malariólogos, ¿no? Más que a la malaria, ¿no? Entonces hay como un descrédito de esta idea de campañas verticales. Y hay un poco una búsqueda de lo que sean campañas integrales, horizontales, que en parte se va a reflejar en Alma Ata. Un segundo factor que ha mencionado Eugenio es de que en los años 70 hay varias propuestas, como la que él mencionó del nuevo orden económico internacional, que es una propuesta de Naciones Unidas, que es la idea diferente también en los años 50. En los años 50 había la idea que los países pobres simplemente teníamos que imitar lo que se hacía en los países industrializados, y en cambio en los 70 empieza a haber la idea de que los términos de intercambio de la venta de materias primas es muy desigual y nos va a mantener siempre en el atraso, en la dependencia. Hay la teoría de la dependencia, que significa romper con esos moldes de imitación del desarrollo. Y también llegan a la salud. Hay varios informes que se hacen sobre qué cosa mejora realmente las condiciones de salud de una población. Y hay uno famoso que escribió un ministro de salud canadiense, lo escribió con una comisión que se llama Mark Lalonde, y que es conocido como el informe Lalonde y que se consigue en internet, que dice que los servicios de salud no son el único factor y a veces no son el principal para mejorar las condiciones de salud de una población. Él menciona 4 factores: la herencia biológica de una población, el medio ambiente, por el cual incluye también el medio ambiente profesional, que muchas veces las personas no pueden elegir en qué medio ambiente van a trabajar, los estilos de vida,
que tampoco es a veces simplemente una elección individual de tener una dieta inadecuada o consumir tabaco, por ejemplo, para personas que pueden tener poca educación o mucho estrés en su vida, y los servicios de salud, ¿no? Entonces era la herencia biológica, el medio ambiente, estilo de vida y los servicios. Y él decía de que un ministerio debía tener en cuenta esos 4 aspectos. Y esa propuesta de la LON llevó a una serie de estudios a nivel internacional y también en Perú, de que trataran de ver cómo se combinaban esos 4 factores para mejorar la salud de una población, ¿no? Había también un historiador, demógrafo, McKeown, de que mostraba de que incluso en los países europeos había declinado las enfermedades diarreicas y respiratorias tan comunes en la población antes que aparecieran intervenciones médicas adecuadas, y que eso había ocurrido por una diversificación de la dieta, por una mejora en los salarios, en los ingresos de las personas, y no necesariamente por una intervención directa de la medicina. Entonces todo esto va teniendo influencia en los funcionarios de la OMS y de otras agencias que tratan de buscar una nueva propuesta en salud. El tercer factor que menciono ahí es el de movimientos médicos alternativos. Había un descrédito de esas campañas verticales y se empieza a descubrir que en otras partes del mundo había otra manera de hacer salud pública. Uno de los ejemplos que más resalta es el de China. Aquí en la derecha hay un grupo de médicos chinos que eran llamados médicos descalzos. En realidad eran como médicos itinerantes, que rompían con esa figura tradicional del médico en su consultorio, sino que iban a las comunidades, trabajaban con la población, eran parte de la población, a veces tenían otro trabajo en las comunidades y hacían esto por algunos días de la semana. Trabajaban a veces también con curanderos o con la medicina tradicional en China, que siempre fue importante, y China había tenido esa experiencia porque China no había sido parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? China tiene la Revolución Comunista del año 49 y los Estados Unidos y Naciones Unidas reconocen a la pequeña isla de Taiwán como la verdadera China y desconocen a la China continental por ser comunista. Y recién en los años 70, con las disputas entre China y la Unión Soviética y la intervención de Nixon, del presidente de Estados Unidos, China ingresa a Naciones Unidas y nunca había participado de las campañas verticales de la OMS con esta experiencia de medicina rural comunitaria, ¿no? Y que muchos piensan de repente esta es una solución para los países en desarrollo. Había también movimientos religiosos de los luteranos, de grupos católicos que hacían medicina comunitaria en barriadas, en zonas rurales, de una manera más integral y que eran diferentes a la experiencia de los programas verticales, ¿no? Y en general había un nuevo contexto político que se resumía en esta idea un poco que Eugenio también mencionó, de buscar una nueva forma de desarrollo que no sea simplemente imitar lo que se había hecho en los años 50, lo que habían hecho antes los países industrializados, porque eso iba a recrear la dependencia, sino crear para lo que algunos llamaron, inclusive un gobierno militar aquí, una tercera vía o una forma alternativa del desarrollo, ¿no? Era también una época de crisis, de hegemonía del poder mundial, que eran los Estados Unidos. Estados Unidos estaba perdiendo la guerra de Vietnam, la pierde definitivamente, si recuerdo bien, el año 75. Entonces hay una crisis y un auge de estas nuevas propuestas de desarrollo que incluyen también el desarrollo en la salud. ¿Puedo ver la siguiente? No, y disculpen, en la anterior olvidé un asunto. La del centro es una imagen de malnutrición que impresiona, creo, a muchos funcionarios de la OMS. La derecha es los médicos descalzos de China. Lo otro es de una revista de la OMS que muestran el contraste entre un quirófano donde hay una operación quirúrgica muy sofisticada, un país africano, en el mismo lugar, una madre adolescente con un niño malnutrido, ¿no? Entonces ese contraste entre tecnología sofisticada y costosa y por otro lado las necesidades básicas de salud
es uno de los asuntos que más preocupa a los funcionarios de la OMS, por ejemplo, en esa época, ¿no? La siguiente. Una más, es la conferencia. Voy a mencionar algunos personajes importantes. Henry Labousse, que era poco a poco para que el que está en la foto en blanco y negro es Henry Labousse, que era director de UNICEF desde el año 66, si no me equivoco, hasta el año 79. Fue el coorganizador de la reunión de Alma-Ata junto con la OMS, y ellos tenían una experiencia valiosa en lo que llamaban necesidades básicas, ¿no? Querían promover programas de salud y de educación en lo que llamaban necesidades básicas, que no necesariamente se concentrasen en una enfermedad, sino que vieran cómo mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, ¿no? A la derecha, ya muchos de ustedes lo conocen, el doctor David Tejada Rivero, que era uno de los asistentes del director general de la OMS desde hace varios años y coordinador de la reunión de Alma-Ata del año 78. En el centro, Mahler, Halfdan Mahler, que era director general desde el año 73, no fue hasta el 88, por 3 periodos, y que tiene también una trayectoria interesante, ¿no? Porque en estas cosas de historia es importante ver el contexto y el liderazgo de las personas también, ¿no? Él venía de una experiencia diferente a los erradicadores de malaria. Él había trabajado primero en la Cruz Roja, un año como médico itinerante en los Andes de Ecuador, y después la mayor parte de como 10 años en la India, en tuberculosis, donde no había una bala mágica, una tecnología, como en el caso de DDT y malaria, para resolver rápidamente ese problema que tenía una clara relación con la pobreza, con la alimentación, con el abrigo, ¿no? La tuberculosis. Tuve oportunidad de entrevistarlo para un paper que escribí y me contó de que en la India tuvo una experiencia un poco que le reveló las limitaciones de esta aproximación tecnológica a veces, porque tenían medicamentos para la tuberculosis y tenía una madre que tenía 6 hijos y fue donde ella y le trató de explicar un lenguaje muy técnico de que solamente tenía medicamentos para 5 y que por favor elija cuál de los 5 iba a recibirlos. Y la madre le dio una bofetada y le dijo ninguno, ¿no? Entonces se dio cuenta de que había un problema, primero tecnológico, de no tener los medicamentos, pero segundo también de tener que hacer esas elecciones a la población, ¿no? Él era hijo de un pastor protestante, tenía un gran carisma, parecía muchas veces en sus textos o sus discursos un predicador. Recuerdo en esa entrevista, en un momento me mencionó que para él justicia social era una palabra sagrada. También encontraron los archivos de Estados Unidos que preparan al presidente Carter para una entrevista con él y le dicen, usted va a recibir al santo de la salud, ¿no? Entonces hay todo como una aureola de prestigio que tiene Mahler, que infelizmente o lamentablemente no se va a mantener después. Este es el afiche central de la conferencia, que es interesante porque muestra ese cambio de que hacía referencia Eugenio, ¿no? Que el centro de la salud va a ser ahora la familia, ya no el hospital, como muchas veces se suponía, ya no el programa vertical. Y hay cierta connotación paternalista, porque están como las manos seguramente de un médico o una médica como protegiendo a la familia, ¿no? Y el árbol da una idea de una zona rural, que era una de las preocupaciones de este programa. La siguiente. Bueno, no estaba en la delegación americana, pero aparece en la reunión de Alma-Ata Ted Kennedy y participa, está en la mesa de honor con Mahler. Muestra también un problema general que Mahler y David Tejada Rivero habían planificado una conferencia que no fuera solamente de salud, que participaran políticos, educadores, miembros de otros sectores del gobierno como planificación o economía, pero el 97% de los poco más de 3.000 delegados vienen del sector salud.
Hay unos cuantos políticos, entre ellos Kennedy y el primer ministro de Costa Rica, en parte de América Latina, el doctor Altman. La siguiente. La siguiente, por favor. Allá. Eugenio ha resumido los puntos, ha presentado los puntos más saltantes de la declaración. Yo quisiera resaltar 4 aspectos como una interpretación de lo que considero más importante de la declaración, ¿no? Primero es una crítica a lo que se llamaba la tecnología de la enfermedad, que muchas veces la tecnología era desarrollada para resolver problemas, para atender problemas, no para prevenirlos, y muchas veces había una tendencia a crear tecnología sofisticada, cara y relevante para las necesidades básicas, ¿no? En contraste aparece el término tecnología apropiada en varios programas de desarrollo, ¿no? Y creo que es importante porque cada nueva propuesta de salud, también en otros sectores, va creando como un vocabulario que se va generalizando y creando un consenso entre los defensores de esa propuesta, ¿no? Uno de ese término, ese vocabulario, era sin duda tecnología apropiada, ¿no? En segundo lugar, hay una crítica al elitismo. Hay una crítica a la idea de que un grupo de expertos va a resolver por sí solo los problemas de salud, ¿no? Y a los programas verticales diseñados de arriba para abajo, como he mencionado, fue a veces el caso de la malaria, ¿no? En tercer lugar, hay un énfasis en la participación comunitaria que no se le había prestado tanta atención hasta entonces, e inclusive en la colaboración con practicantes de medicina. No tengo aquí conmigo, pero en este mismo archivo de la OMS hay una gran cantidad en los años 70 de imágenes de curanderos tradicionales, de practicantes no profesionales de la medicina, con lo que se busca trabajar en estos programas de atención primaria, ¿no? Y el cuarto punto, como lo ha mencionado Eugenio, Mahler tiene la idea de, y también está en la declaración, que la salud, que la atención primaria de salud tiene que reorganizar todo el sistema de salud, ¿no? Que no es simplemente un programa más, que tiene que haber una reforma del sistema de salud por completo, y por otro lado, que puede ser una herramienta para que los sanitaristas promuevan el desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida que en última instancia tienen que ver con las condiciones de salud. Entonces, esta idea de salud y desarrollo en la APS tiene esas dos componentes importantes, ¿no? Que hay que recordar, que no es un programa vertical más, no es un programa más de un ministerio, era la idea de reorganizar los ministerios y los sectores, inclusive los sectores gubernamentales, alrededor de la idea de atención primaria, y por otro lado de promover un desarrollo integral, ¿no? en las poblaciones. Menciono la perspectiva intersectorial que ha mencionado también Eugenio, y que fue una característica de la época, posteriormente me voy a referir más a ella, que en un principio significaba colaboración entre los sectores públicos, ¿no? Que no solamente el Ministerio de Salud vea los problemas de salud, sino que estos tenían que ver con lo que hacía el Ministerio de Economía o de otros sectores sociales, estaban íntimamente ligados con lo que pasaba en salud, ¿no? En la reunión, Mahler hizo unas preguntas al auditorio muy audaces, ¿no? Que voy a leer 2 de ellas. ¿Están listos para introducir, si es necesario, cambios radicales en el sistema de salud existentes, de modo que éste apoye cabalmente al APS como la prioridad en la salud? ¿No? Otra pregunta era, ¿están listos para luchar la batalla políticas y técnicas para vencer cualquier obstáculo social y económico, así como resistencias profesionales a la introducción universal del APS? No voy a hacer las preguntas a ustedes, porque estoy seguro que me van a decir que sí, todos, pero son preguntas todavía vigentes, ¿no? La siguiente, voy a pasar esta porque ya la presentó Eugenio, ya lo explicó.
Esta es una foto que he encontrado recientemente que creo que no se conoce, que es la delegación peruana en Alma-Ata, ¿no? Está el doctor Armando Becerra, que era asesor del Ministerio de Salud, el general Óscar Dávila Sumaeta, recuerden el gobierno militar, ¿no?, hasta el 80, el doctor Carlos Cornejo Rosselló. El Perú tuvo un cuarto delegado, que era el general Jorge Chávez Quelopana, jefe del Instituto Nacional de Planificación. Fue uno de los pocos países que envió, además de médicos, o un alto dirigente de un sector público, digamos en este caso el Instituto Nacional de Planificación, que era muy importante en esa época, pero que quizás no sea en la foto porque, según recuerdo alguna conversación con David Tejada Rivero, fue uno de los encargados de una de las grandes comisiones de discusión que se realizaron, ¿no? La siguiente. Uno de los, creo que el drama que pasó con la declaración de Alma-Ata fue que al año siguiente de haber sido aprobada, hubo una reunión de un pequeño grupo de altos directores de agencias bilaterales y algunas multilaterales, promovida por un director de la UNICEF que ya no era el que había organizado Alma-Ata, ya no era la BUS, sino era Jim Grant, que había sido elegido después del año 79, y organizan una reunión en un centro de convenciones que tiene la Fundación Rockefeller en el norte de Italia, que se llama Bellagio. Y va el director de USAID, el director de la cooperación canadiense, el director del Banco Mundial, que era una persona muy importante políticamente, Robert McNamara, que había sido ministro de Defensa en el gobierno de Johnson y antes de Kennedy, y que estaba abriendo el Banco Mundial para programas internacionales en salud. Y hay como una crítica sutil a la declaración de Alma-Ata, porque piensan que es muy ambiciosa, que el calendario Salud para Todos en el año 2000 no está claro qué cosa significa, si en el 2000 va a haber sistema de salud para todos, o si todos vamos a estar sanos, o si va a haber un mínimo de servicios para todos. Y entonces piensan que hay que hacer como un, llaman en inglés un puente interino, ¿no?, de actividades específicas que lleven a ese objetivo final. No cuestionan el objetivo final Salud para Todos ni la declaración, pero dicen que hay que hacer algo intermedio, que acaba siendo esto intermedio un fin en sí mismo, ¿no? Ese algo intermedio llegó a ser conocido como la atención primaria selectiva de salud, ¿no? James Graham propuso lo que llamó una revolución para los niños, y esa atención primaria selectiva de salud acabó siendo 4 intervenciones conocidas por su acrónimo en inglés, que era GOBI. La G era por Growth, que era monitoreo de crecimiento, la O era por rehidratación oral, Oral Rehydration, la B era por lactancia, breastfeeding, y la I, inmunización, ¿no? La idea era de que se podía medir según talla y edad, cómo estaban creciendo los niños, y si había problemas, mejorar con programas de nutrición. En el caso de la O, se habían encontrado a comienzos de los años 70 las sales de hidratación oral, y se pensaba que podían resolver los problemas de diarrea, que Perú, por ejemplo, en esa época tenía en las barriadas 12 episodios de diarrea al año, un niño de menores de 5 años, ¿no? La B, se pensaba de que promover la lactancia materna era la mejor forma de proteger al niño. También había un factor psicológico importante que había que promover. Y la I, inmunización, porque países de América Latina tenían una cobertura de menos de 5% de inmunización de las enfermedades básicas para los niños, ¿no? A veces se unía a eso el tema de planificación familiar o educación para las niñas, ¿no? Y la siguiente, una preocupación era, por supuesto, el agua. Esta es una foto también del archivo de la OMS sobre el Perú, que no dice exactamente qué parte del Perú, pero que obviamente está mostrando la precariedad en que a veces se consigue el agua, que a veces podía ser inclusive más terrible, ¿no?
Y la sal, este es un niño atacado por una enfermedad diarreica, las sales se suponía que era fácil de producir y la siguiente, unas horas después el mismo niño como recuperado. Entonces para muchos parecía como una bala mágica de nuevo, ¿no? Que las sales era pues una solución práctica para arreglar este problema, ¿no? Y la siguiente. Pero estas intervenciones, estas 4 intervenciones, se encontraron con problemas, ¿no? Por ejemplo, las sales, muchos consideraron que era un parche para ciudades o países que no tenían sistemas adecuados de agua y desagüe, ¿no? Y a pesar de las sales que usamos, por ejemplo, aquí en Perú, si no me equivoco, desde el ministro Uriel García, seguimos teniendo problemas de enfermedades diarreicas y años después gente consumiendo agua insalubre y la epidemia del cólera del 91, ¿no? La lactancia materna fue uno de los asuntos más interesantes porque se enfrentó a un gran interés de las industrias de alimentos artificiales para niños, ¿no? Que era una industria de 50, no voy a mencionar la cifra exacta, pero varios millones de dólares, gran parte de los cuales eran gastados en países en desarrollo, ¿no? Y con toda una táctica de, por ejemplo, disfrazar o vestir de enfermeras a las promotoras de estos productos que estén en la sala de maternidad, que den muestra gratis y ir creando una dependencia en la medida de lo posible y difundir ideas, inclusive en revistas científicas equivocadas, como que las madres malnutridas daban una leche no adecuada o que en verdad el problema no era de ellos, sino era el problema del sistema de agua con el que se mezclaba la leche en polvo, ¿no? Entonces hubo un gran enfrentamiento, una lucha de varias ONGs para promover la lactancia. Se aprobó, inclusive años después, un código de lactancia materna que Estados Unidos, si no me equivoco, no firmó, pero no llegó a ser una medida supranacional como, por ejemplo, ha sido en los últimos años el convenio marco del tabaco. O sea, no era obligación de los países aplicar ese código, ¿no? Estos son afiches que muestran la promoción de la lactancia, ¿no? El de la derecha es que la lactancia podía ser usada, digamos, la madre en reposo, el padre y el hermano participando, la madre en el trabajo, ¿no? Calma son las iniciales de una ONG en Centroamérica que promovía. El otro es un afiche de Brasil en que indirectamente está criticando las industrias alimenticias, ¿no? Que el mejor alimento para su hijo lo encuentra en ese embalaje, o sea, el pecho materno, ¿no? Rechaza imitaciones, ¿no? Llegó a haber incluso un boicot contra Nestlé, pero que es sobre todo promovido por ONGs y no apoyado totalmente por todos los gobiernos, ¿no? La siguiente. De estas 4, de monitoreo, sales, de retractación oral, lactancia e inmunización, la que más tuvo éxito sin duda fue inmunización, ¿no? Hay 3 momentos importantes de esta historia de inmunización. Ya había una campaña previa, desde el mediados de los años 60, para eliminar la viruela del mundo, dirigida por la OMS y apoyada por la cooperación norteamericana y por el CDC, ¿no? El Centro de Vigilancia Epidemiológica de los Estados Unidos. E incluso el CDC había transferido parte de su personal a Ginebra, y entre ellos al líder del programa de erradicación, Donald Henderson. Y llevan adelante ese programa con nuevas tecnologías, pero muy imbuidos de ese nuevo estilo de hacer salud de alma ata, ¿no? De participación comunitaria, de no confiar solamente en la tecnología, a pesar que había tecnología nueva como esa pistola de inyección que fue utilizada en una época, que podía ser usada en 1000 personas en una hora, un desarrollo extraordinario.
pero también mucho en la educación, como en este afiche en Colombia, en el reclutamiento de personal que no fuese solamente del sector de salud, sino actores de televisión, policías, bomberos, políticos, ¿no?, que participaran en los días de vacunación, de promoción, y que resulta siendo la única enfermedad humana, la única enfermedad eliminada por acción humana, ¿no?, que es la viruela, hasta el día de hoy. Se mantienen virus en 2 laboratorios, en teoría, en Estados Unidos y en Moscú, que los antiguos defensores de la erradicación quieren que sean destruidos y no son destruidos con el argumento de esos gobiernos de que pueden ser usados como una arma bioterrorista, ¿no? Y hay una gran discusión sobre eso en los últimos años. La siguiente. Y es interesante recordar que estos esfuerzos de inmunización que llevaron a que se creara un programa ampliado de inmunizaciones en la OMS el año 74, antes que se erradicara la malaria, tuvieron que enfrentarse a grandes resistencias, ¿no? Mucha gente pensaba, como hoy, que la vacunación no era necesaria para niños sanos, que era contraproducente a veces, que podía causar otras enfermedades, como hoy comenzamos a escuchar otra vez, ¿no? Figuras políticas internacionales como Gandhi, que era Nelson Mandela de esa época, estaba en contra de la inmunización. Y una de las grandes campañas de inmunización es en la India, ¿no? Entonces, tienen que enfrentarse contra esta sabiduría popular o política a veces, y consiguen ganar a la población y a muchos políticos para la inmunización, algo que creo yo lamentablemente se está perdiendo en muchos países en los últimos años, y que por lo menos en Brasil, donde ahora vivo, hay un déficit de inmunización y vacunación que está produciendo el resurgimiento de algunas enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? La siguiente, esta es la carátula de una revista de la OMS, la viruela está muerta, ¿no? Una cosa interesante, quien está al centro de bigotes es Ciro de Cuadros, ¿no? Una foto joven de él, no sé si seguramente algunos de ustedes lo han visto ya mayor. Él fue uno de los principales, es un brasilero que fue uno de los principales erradicadores de la viruela en África, que trabajó con Henderson, ¿no? Incluso trabajó en Somalia, que es uno de los últimos países que tiene viruela. Y Héctor Acuña Monteverde, que era un mexicano que dirigía la OPS en esa época, llama a Henderson por teléfono y le dice, bueno, quiero que vengas a las Américas y hagas lo mismo que has hecho con la viruela, pero con la polio, ¿no? Y hacemos un programa que no sea solo de polio, sino otras enfermedades infantiles que podemos llamar Polio Plus. Y Acuña Monteverde, una cosa interesante, no sé si ustedes saben, era Rotary, y los Rotary fueron uno de los grandes apoyadores de ese programa de polio en el Perú. Y Henderson le contestó, no puedo, ya acepté un cargo de ser decano de la Escuela de Salud Pública de Hopkins, pero te voy a enviar mi mejor funcionario, ¿no? Y ese era Ciro de Cuadros, ¿no? Y Ciro de Cuadros va a Washington y forma el programa Polio Plus, de que se propone la erradicación de la polio para el año 90, tiene un gran apoyo del Rotary y impulsa en los años 80 los programas de inmunización en América Latina, ¿no? Y la siguiente, el capítulo final de esa historia, como saben ustedes, se escribe en el Perú, ¿no? A mediados del año 91, si no me equivoco, en Pichinaki, Junín, donde es el último niño que se encontraba con polio, y es una combinación del trabajo de salud, colaboración con la OPS, y es la erradicación de la polio de causas autóctonos de las Américas, ¿no? Lamentablemente la polio todavía existe en otros países del mundo, en otros continentes, y es un objetivo de la OMS la erradicación de esta enfermedad en los próximos años, ¿no? Y hace pocos años, la próxima, se inauguró esa estatua en la entrada de la oficina central en Ginebra, que representa a un vacunador y un grupo de niños, ¿no?
Mahler también, que murió hace unos años, lamentablemente participó, si no me equivoco, Eugenio de repente me puede corregir, en esta inauguración, ¿no? La siguiente. Y ahora quiero hablar un poco de qué pasó después, ¿no? Después de Alma-Ata, habían estas como dos versiones de atención primaria, ¿no? Una versión holística, que era la de la declaración, que era la atención primaria estilo Mahler, y una versión más instrumental, reduccionista, que algunos llamaban atención primaria selectiva de salud, y otros llamaban Gobi, o otros simplemente hacían un programa de una de las 4 intervenciones de Gobi, ¿no? Pero nunca se resolvió el debate completamente entre estas dos formas de hacer atención primaria. Hubo varias reuniones, ¿no? Hay una famosa en Riga, 10 años después de Alma-Ata. En el año 2008, la OMS publica su principal informe anual con este título, ¿no? Atención primaria de salud, ahora más que nunca, ¿no? Sin embargo, hay personas que piensan que, bueno, ese es un documento importante, pero que no se transforma en una política generalizada de la Organización Mundial de la Salud, que estaba preocupada con la cobertura universal. En esa época era el 30 aniversario de Alma-Ata y el 60 aniversario de la OMS, ¿no? Había un director que también había lanzado la propuesta de determinantes sociales de salud, un director de Corea, el doctor Lee, que tenía la idea de que se retomase ese proyecto de nuevo, pero que lamentablemente murió súbitamente días antes que comenzara una Asamblea Mundial de Salud, ¿no? La siguiente. Entonces, yo creo que la atención primaria holística quedó más como una promesa, ¿no? Y en parte por eso es su validez hasta el día de hoy, ¿no? Como mencionó Eugenio, en los años 80 la mayoría de países latinoamericanos y muchos países en desarrollo, especialmente a los comienzos de los 80, sufrieron o experimentaron políticas neoliberales que significaban un corte en los recursos públicos, en la política de salud, ¿no? Y que una búsqueda muchas veces de programas baratos que requerían poca inversión. Eso creó también una discusión sobre si la atención primaria de salud era un programa barato o no, que es algo que me voy a referir en un momento. Y muchas veces se pensaba, bueno, era simplemente crear puestos de salud. El antítesis del hospital urbano es simplemente un programa de ampliar la cobertura, ¿no? Muchas veces fue entendido como eso. La prevención, que era uno de los aspectos centrales de la atención primaria, fue entendida también como una responsabilidad individual, no necesariamente como una política pública, ¿no? Por ejemplo, en el cambio de estilo de vida, inclusive se podían conseguir grandes éxitos, ¿no? Modificar los estilos de vida para que la gente consuma menos tabaco, que fue uno de los éxitos y en gran parte conseguido con campaña de educación y modificación de estilo de vida individual. Pero también había un ingrediente de políticas públicas de prohibir, por ejemplo, consumo de tabaco cada vez más en los locales, no solo públicos, sino también en los locales de trabajo, en los locales de las universidades, etcétera, ¿no? Y como dije, la atención primaria muchas veces se entendía simplemente como programa de inmunización, ¿no? Y algunos otros como sala de hidratación o programas que pueden coexistir al lado de los antiguos programas verticales, ¿no? O sea que un programa de atención primaria puede coexistir con los programas de lucha contra malaria o tuberculosis que ya existían, ¿no? Y quería mencionar brevemente de que la última versión de esta discusión continua sobre la atención primaria está ocurriendo, ¿no? Muchos de ustedes deben saber de que algunos meses atrás fue enviada a varias organizaciones y universidades lo que se llama la Declaración de Astana, que es otra ciudad también en Kazajistán, la Declaración de Astana de APS,
y que se abrió una consulta pública online en que personas, instituciones han estado enviando propuestas de modificaciones y que va a haber una conferencia en octubre en Astana para revisar este documento que se consigue en Internet y que ha creado también una gran discusión, ¿no? Solo menciono el subtítulo y cuento muy brevemente una discusión que está habiendo en Fiocruz sobre este asunto, ¿no? El subtítulo es "De Alma-Ata a la cobertura universal y los objetivos de desarrollo sostenible", ¿no? Hay en la discusión que está habiendo, es un texto muy interesante para ver cómo se piensa hoy la atención primaria, pero que el subtítulo mismo sugiere como que son dos formas de ver la atención primaria, ¿no? Una, la cobertura universal, que es una propuesta que surge con fuerza en la OMS, en el Banco Mundial y otras agencias alrededor del año 2005, y sobre la cual hay una discusión. Para algunos es una puerta de entrada para mejorar la atención primaria y debe ser la bandera principal de la salud pública. Para otros hay el peligro que cobertura universal regrese a esa idea inicial que criticó la atención primaria, que mejorar los servicios por sí solo van a mejorar la salud de la población, ¿no? Y en algunas partes entender la cobertura simplemente como un paquete de servicios y no necesariamente una intervención en los determinantes sociales. Entonces la cobertura es también un tema que está siendo discutido, y los objetivos de desarrollo sustentable, que como saben ha venido a reemplazar los objetivos del milenio, tiene uno en sus puntos la salud, incluye el tema de determinantes, es un poco más integral y un poco más holística, y es un reto. Entonces es un reto, va a ser un reto en Astana cómo combinar las dos, ¿no? Y en Fiocruz, por ejemplo, hay la idea de que se debería priorizar más los objetivos de desarrollo sostenible y priorizar más la perspectiva de determinantes sociales, y también mencionar lo de cobertura universal. Hay también opiniones, inclusive en Fiocruz, que puede haber una manera holística, integral de entender la cobertura universal, ¿no? Y acabo con dos, la siguiente, que son como el legado, ¿no? Primero, yo creo que uno de los problemas que ha habido desde esa época, inclusive hasta ahora, que no ha habido una claridad en el concepto, ¿no? A veces primaria ha sido entendida como elemental. Había un sanitarista argentino, Mario Testa, que decía que a veces era primitiva, ¿no? Se entendía por eso primitiva, y que en verdad lo que primaria quería hacer en la declaración de Alma-Ata era que fuese fundamental, ¿no? El elemento esencial, como mencionó Eugenio. David Tejada tiene varios textos en que menciona que el término primary health care, cuando es traducido al español y a las lenguas latinas, pierde la connotación integral, ¿no? Según él, care es traducido por atención, que tiene una connotación asistencialista, y en lugar de cuidado, ¿no? Que tiene una connotación un poco más amplia. La segunda, y 4 problemas más, después voy a referirme a otros, pero que la atención primaria cuenta con recursos insuficientes, ¿no? Muchos piensan que va a ser una forma barata de hacer las atenciones de salud, ¿no? Que es a veces una medicina para los pobres, pero si se ponen a pensar, hay elementos de la atención primaria que van a significar mayor inversión: infraestructura sanitaria, saneamiento básico, mayor calidad, programa de evaluación. O sea, significa mayor inversión en el sector salud, no es simplemente un programa más, ¿no? Tercero, claro, no voy a abundar sobre él, voluntad política. Se pierde un poco esta intención que había en los 70 de seguir buscando maneras alternativas del desarrollo. Cuarto, los recursos humanos, ¿no? Yo creo que ese fue quizás un problema de las dos versiones de atención primaria, la holística y la restrictiva, que no fue acompañada de una reforma de la educación médica, ¿no? Siguió existiendo un currículum invisible en las escuelas de medicina de muchas partes del mundo,
en que estudiar medicina era para una promoción individual, trabajar en un hospital urbano, tener un consultorio privado, ¿no? Habían cursos de atención primaria, se crearon en Perú varios, habían más disciplinas sobre prevención, pero no hubo una revolución de la educación médica de una manera integral, ¿no? Otro problema de recursos humanos era que, a pesar de que se comienza a trabajar con agentes comunitarios o agentes de salud, no tienen a veces un escalafón claro o cómo va a ser la relación y promoción y perspectivas de ellos en el trabajo, ¿no? Y el activismo, ¿no? Cuando se crea la atención primaria todavía no hay grandes organizaciones no gubernamentales como va a haber con SIDA en los años 80 que participen en programas de salud activamente. Entonces era muchas veces vista como una actividad de los sectores gubernamentales con la población o con sectores de la población. También con los agentes comunitarios, el activismo, a un problema que alguna vez recuerdo haber conversado con el doctor David Tejada Rivero, era el desafío de que un médico hombre, graduado de una facultad de medicina, acepte, por ejemplo, el liderazgo de una mujer que podía ser no graduada de una universidad o de un curandero. Entonces, para muchos médicos, atención primaria no, o esa medicina tradicional no era un saber científico, ¿no? La siguiente, y menciono dos problemas más, ¿no? O tres problemas más. Que yo creo que un problema de las dos versiones fue que había una débil articulación con la investigación, había el supuesto equivocado, inclusive en la atención primaria holística, que ya toda la ciencia y la tecnología existía, y que no era necesaria más investigación, ¿no? Pero a los pocos años, comienzos de los 80, comienza la epidemia del SIDA y otras enfermedades emergentes y reemergentes no conocidas que muestran de que no se sabe nada al comienzo del SIDA, no se sabía qué lo transmitía, qué se transmitía y que era imprescindible la investigación científica para los programas de salud. Las investigaciones de SIDA inmediatamente son llevadas para programas de salud, ¿no? La participación comunitaria es un gran desafío, cómo lograrla, cómo mantenerla, cómo alentarla, un desafío quizás en el día de hoy, y un desafío que yo plantearía también en una perspectiva histórica, ¿no? En los 80 más o menos regresamos a un sistema democrático, pero fue un sistema democrático, creo que muchas veces, bueno, con la interrupción de Fujimori, era visto como derechos políticos, ¿no? Elegir, ser elegido, pero no como derechos sociales, ¿no? Derechos sociales, por ejemplo, simplemente hecho de ser peruano, tener derecho a una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, ¿no? Inclusive era una democracia con este tono neoliberal que impregnaba muchas cosas políticas, en que no habían ciudadanos, sino consumidores, pacientes, ¿no? Clientes. Los pacientes eran muchas veces clientes, recuerdo eso a veces que se hablaba en Cayetano Heredia. Entonces esa idea de tener una democracia con ciudadanos creo que es esencial para la atención primaria, ¿no? Y lo último, en el Perú, como en muchos países en desarrollo, hay una inercia a la discontinuidad, ¿no? El no acabar las cosas no es un defecto de los peruanos, o mío, ¿no? Sino es como una vocación, ¿no? O sea, gusta quedar a la mitad en los programas de salud, quedar a la mitad a veces en la construcción de un edificio, de algo que estamos, o de un artículo que estamos escribiendo, y entonces esa es una inercia histórica, y eso pasó un poco, creo, con la atención primaria, ¿no? Y fragmentación. Había la idea, y quizás existe en algunos lugares, de que había que preocuparse solamente del programa en que uno trabajaba y que si eso iba bien no había que tener mucha preocupación del resto que ocurría, ¿no? Y se perdió esa visión integral y se pensaba que esa fragmentación era el estado normal de las cosas, ¿no? Y la última, esa es una pregunta que hago y que voy a tratar de responder más con esperanza y mirando a mi amigo Víctor Zamora, que tiene un alto cargo público,
más que con un conocimiento histórico, ¿no? ¿Volverá la APS a hacer al norte una propuesta integral de salud y desarrollo? Ojalá que sí, ¿no? Gracias. Agradecemos la participación, la brillante exposición del doctor Marcos Cueto Caballero en esta conferencia internacional. Vamos a invitar a continuación al doctor Juan Matsumura Casano, vicedecano de Investigación y Posgrado de nuestra Facultad de Medicina San Fernando, para que entregue las constancias de participación y la distinción a los ponentes el día de hoy. Invitamos al doctor Eugenio Villar Montesinos. Esta constancia de participación señala que el decano de la Facultad de Medicina de San Fernando y el decano de las Facultades de Educación, Salud Pública, Administración y de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia agradecen la participación de los expositores en este simposio. Firma y sello, doctor Sergio Gerardo Roncero Medrano, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Firma y sello, doctor Jesús Lorenzo Chirinos Cáceres, decano, Facultades de Educación, Salud Pública y Administración y de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El reconocimiento al doctor Carlos Cueto Caballero. Estamos en transmisión directa por RTV San Marcos y TV Salud, vía Facebook. Distinguida concurrencia, la primera parte ha concluido. A continuación haremos un receso. Podemos ir a los servicios y también tenemos hacia la parte posterior, en el patio principal de la facultad, café, agua, bocaditos. Los mozos van a darle los bocaditos. Podemos salir por ambas puertas y dar la vuelta. Tenemos media hora y empezamos en media hora exacta. Muchas gracias.